Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que nos hables. Enséñanos tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Te damos reconocimiento, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por mis hermanitos que ya están listos, que ya están dispuestos para recibir tu palabra. Henos aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos 2 de Corintios, capítulo 11, desde el verso 16 en adelante. El título de esta transmisión es Vivencias de Pablo. Dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios 11, 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con la confianza de tener de qué gloriarme. Muy bien, hermanitos, continúa este tema que se ha estado viendo en varios capítulos para comparar la vida del apóstol Pablo, su ministerio, llamamiento, con los de los falsos. Y sigue insistiendo, mis hermanitos, imagínese usted, podrá palpar espiritualmente la gravedad, el peligro, el riesgo en aquel entonces de ser engañados por ser fascinados por esos falsos apóstoles ya mencionados. Y Pablo tiene que hablar para aclarar, para dar a entender que en verdad el Señor lo había tomado como apóstol y que pues no se dejaran engañar por los que aludían ser apóstoles y no lo eran. Sigue diciendo, fíjese en el 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Se gloriaban según la carne para poder, hermanitos, ser admirados, aprobados por las iglesias, por los cristianos. Y bueno, sí, hermanitos, se requería discernimiento, pero Pablo tiene que hablar así. De igual manera, hermanitos, esto se puede aplicar en nuestro tiempo. Tal vez, hermanos, no muchos han pasado por esto, pero tal vez también algunos sí lo haya vivido. El peligro del engaño. Cuando usted, hermanito, se congrega en una iglesia local y recibe la palabra de Dios, gracias a Dios, Dios lo pastorea a través de su escritura, a través de un ministro llamado pastor. Y si Dios está allí, Dios le alimenta, le guarda, le cuida y, hermanitos, también recibe protección de toda obra del enemigo y toda obra de mentira. Sin embargo, hay gente, hermanitos, que sí ha llegado a ser atacada, incluso iglesias como la nuestra, hermanitos, donde nos congregamos, ha recibido muchos ataques. Pero en cuanto a esta área y a este tema, gracias al Señor, siempre nos ha librado. Hay una iglesia, hermanos amados, en el Apocalipsis que menciona que se le infiltró la doctrina de los nicolaitas. Y bueno, también, hermanitos, se habla de otra en la que se infiltró Jezabel, que enseñaba a sus siervos, los siervos de la iglesia, a adulterar. Se puede pensar tanto como espiritualmente o aplicar físicamente. Lo cierto es, hermanitos, cuando hay una infiltración en una obra en la cual entra la mentira, el espíritu de error, y una cosa es, hermanitos, que un predicador se haya descuidado y haya entrado espíritu de error en su vida y así esté dirigiendo a la iglesia. Todo lo que proviene de la mentira, en vez de alimentar, envenena. Y la gente, hermanitos, queda turbada y debilitada. Bueno, ese es un tema y es un caso. Si alguien, siendo de buen corazón,
temeroso de Dios, pero por alguna cosa se descuida. Entonces, así como se menciona en las iglesias del Apocalipsis, hay algo que se infiltró, porque dice: toleras que esa mujer llamada profetisa seduzca a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Yo le he dado tiempo que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Bueno, hermanitos, se entiende que el pastor de esa iglesia, o el ángel de la iglesia, pues tenía cierta postura correcta, pero permitía, toleraba. Esto quiere decir, hermanitos, el peligro de que entre una falsa doctrina, o entre espíritu de error o espíritu de mentira. Una cosa es, mis hermanitos, y quisiera dejarlo bien aclarado antes de continuar, que el pastor se equivoque, cometa un error, y de ahí más adelante ya sea un espíritu de error lo que entra, y Dios lo puede perdonar, como le decía a Jeremías: si te conviertes, yo te restauraré. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Bueno, mis hermanitos, hay perdón, hay restauración y se vuelve al camino. Eso es una cosa. Cuando el pastor, siendo sincero, erró, se equivocó, se descuidó y cometió error doctrinal. Eso es algo, hermanitos, muy diferente a cuando el falso profeta, que sí tiene intenciones, no es un error, no es que se equivocó, no, tiene intenciones propias de beneficiarse, y si tiene que engañar a la iglesia para ser admirado y sacar ventaja, provecho, como se dice en nuestros tiempos, exprimir a la gente, vaciar pues sus bolsillos, todo ello, eso es muy diferente. Uno que era inocente pero se equivoca es diferente a que uno que es falso desde su origen. A esto se refiere el apóstol Pablo, de que se gloriaban muchos diciendo tantas cosas, presentando tantas credenciales, y tiene que hablar el apóstol Pablo de esta manera. Dice 18: puesto que muchos, ahora ya lo puede entender usted, se glorían según la carne, esos falsos, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, o sea, lo permiten, ya también lo vimos. Siendo vosotros, le leo todo el 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. O sea, la iglesia era recta, era cuerda, pero permitía a estos falsos. 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, esos falsos. Si alguno os devora, habla de los mismos. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, o sea, los maltrata. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro se ha atrevido, hablo con locura, también yo lo sea. O sea, el apóstol Pablo dice que va a hablar de esta manera. Nuevamente, hermanitos, como para darles un ejemplo más claro. Verso 22. Y retoma acerca de esos falsos. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles. Más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 39. 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Todo esto, hermanitos, que se menciona, eran los sufrimientos de Pablo. Ciertamente él se preocupaba por las iglesias y estas eran sus vivencias. Esto lo mencionaba no, hermanitos, para vanagloriarse o para quejarse, sino para demostrar que él era un apóstol del Señor. ¿Y para qué, hermanitos? ¿Con qué propósito? Pues para que la iglesia de Corinto reciba esa enseñanza, doctrina, cartas, epístolas, y no la de los falsos. Esos falsos eran arrogantes, altivos, vanagloriosos. Y él menciona todos estos sufrimientos para marcarles una diferencia de que en verdad él los amaba y se preocupaba por ellos. Todo esto, hermanitos, lo tenía que hacer Pablo porque sí, como que la gente quería creerles. Y esto, hermanitos, porque a veces esa clase de personas tiene tanta carisma, tanta palabrería, lo que llamamos nosotros labia, astucia y personalidad, para poder atraer gentes, masas, y engañar y aprovecharse de ellos. Sin embargo, los que son de Cristo, en verdad, hermanitos, sufren. Esto es, hermanitos, como una característica de que un siervo es verdadero, es legítimo. No importa que no parezca muy capaz o tenga personalidad o carisma propia, no, eso no es indispensable, aunque eso atrae a gentes y por eso gentes siguen a falsos. Hermanitos, no es necesario que tengamos personalidad o carisma o sagacidad o labia, no es obligatorio. Lo que necesitamos es al Señor, su Espíritu Santo, su palabra, su llamamiento, su poder, su unción. Eso es lo que necesitamos. Pero la marca principal es que los verdaderos siervos de Dios sufren. Y los que no son, ellos no sufren, hermanitos, y son muy aceptados. Los que son de Dios son aborrecidos. Usted lo puede corroborar desde el Antiguo Testamento, cómo apedreaban y mataban a los profetas. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, pues a los apóstoles, discípulos, cómo los perseguían, mis hermanos. Bueno, si usted es un siervo de Dios llamado del Señor, también tiene ese sello, el sufrimiento por causa de Cristo. Ahora sigue diciendo, hermanitos, verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, él les aclara, también yo enfermo, también. Y ese criterio, hermanitos, se tiene acerca de los siervos de Dios, que los siervos de Dios estamos 100% íntegros en cuanto a la carne, que estamos 100% felices, 100% sanos, 100% saciados. Es lo que se llega a pensar, pues aparentemente en la carne es lo que reflejamos. Siempre una sonrisa, siempre gozo, siempre cortesía y cordialidad, siempre. Pero solamente Dios conoce nuestro corazón. En verdad, hermanitos, solamente en la intimidad con el Señor nos desahogamos y lloramos nuestras miserias,
pero solamente es el Señor el que nos consuela. Y claro, como ya se ha visto, estábamos como derribados pero no destruidos, perseguidos pero no desamparados, en angustias no desesperados. Todo eso, mis hermanos. En verdad sufrimos, pero no nos quejamos, pero simplemente es una muestra de que en verdad Dios nos llamó y en verdad amamos a las almas. A diferencia de un asalariado que está porque debe de estar, porque se le paga y recibe un salario, nosotros, aunque no recibamos salario, pero amamos, porque el Señor nos encomendó a las almas, que apacentemos a la grey de Dios. Y como le decía el Señor Jesús a Pedro, cuando lo restauró con esas 3 preguntas, bueno, la misma pregunta, pero 3 veces, ¿me amas? Y cuando Pedro respondía, sí, Señor, tú sabes que te amo, el Señor le decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Por eso, hermanitos, apacentamos a los pequeñitos de Dios, porque amamos a Dios, porque Dios nos llamó para eso. Y gracias a Dios, hermanitos, reitero, de que ese problema de la falsa doctrina no la tenemos aquí. No niego, hermanitos, que ha querido meterse el matriarcado, pero yo lo he notado, lo he discernido, y con la ayuda del Señor, hermanitos, combatimos, peleamos contra eso. Matriarcado es cuando la mujer domina. Por eso de la palabra matri, de madre o mujer, hermanos amados, cuando la mujer, pues sí, puede ser salva, puede tener cierta autoridad espiritual, pero solamente, hermanitos, sintetizando, el Señor nos dio autoridad, hombres y mujeres, en el nombre del Señor Jesús, para sanar enfermos, echar fuera demonios. Claro que sí, pero eso de tener autoridad sobre el ámbito espiritual a tener autoridad sobre las almas, eso es otra cosa muy diferente. Porque el Señor decía a través de Pablo que no permite a la mujer ejercer dominio sobre el varón. O sea, si una mujer pasa a tomar el micrófono y a enseñar y a predicar, y hay hombres presentes, más valiera que la mujer tenga sabiduría, mansedumbre, humildad y reconozca su postura. Así puede ser algo sano. Pero si la mujer toma dominio, autoridad sobre los hombres, es muy desagradable a los ojos de Dios. Hermanitos amados, una mujer puede tener autoridad sobre sus hijos. Por ejemplo, como está escrito en Timoteo, las más ancianas enseñen a las más jóvenes a amar, a respetar a sus maridos. Claro que sí. En otra parte se les llama maestras del bien. Y no hay infracción de nada. Enseñar a alguien más bajo en cuanto a autoridad es correcto. Enseñarle a los hijos, enseñarle a las más jóvenes, enseñarle a otras mujeres, enseñarle a niños, no hay ningún problema. Lo que le desagrada a Dios es que la mujer se enseñoree, domine, tome autoridad sobre el varón y lo regañe como si fueran niños chiquitos, como si fueran inútiles, como si fueran inservibles. Oh, hermanos, eso es súper desagradable a los ojos de Dios. Ese tipo de matriarcado siempre ha querido entrar, hermanitos, en la iglesia, pero gracias al Señor no lo ha logrado. Y eso no solamente opera en las iglesias. Muchos le conocen hasta como el espíritu de Jezabel. Eso doctrinalmente y espiritualmente se debe de analizar correctamente. Pero no solo pasa en la iglesia, pasa en el mundo. De ahí el feminismo, mis hermanitos, las llamadas feminazis y todo ello, que están en contra del patriarcado, según su lucha en contra del machismo, del abuso, del autoritarismo, del patriarcado, muchas cosas así. Pero sin embargo, es rebeldía y desafío contra Dios, porque Dios es Padre, es varón. Varón de guerra es Jehová, está escrito. Así que mis hermanitos,
Ese peligro lo hemos tenido, pero gracias al Señor, Dios nos ha librado. Por eso ciertos detalles y características, hermanitos, que algunos tal vez que no entendían el mover espiritual local de Filadelfia, cómo nos movemos aquí, usted puede notar, no invitamos a gente de afuera a predicar. No ponemos a mujeres a predicar a los hombres. No les negamos el púlpito, no, porque pasan y testifican las obras de Dios. Claro que sí. Pero se puede, hermanitos, tener un orden siempre y cuando uno esté consciente de todas las maquinaciones del enemigo. El enemigo ha querido dominar. Y el matriarcado trae un descontrol terrible. Una familia dominada por el matriarcado, o sea que la mujer manda, sino que hay marido, porque otro tema es una madre soltera que cuida su casita. Cuando hay esposa y ella domina sobre el varón, hay pobreza, hermanitos, hay miseria, hay falta de bendición. Si el varón edifica, la mujer desparrama. Por eso dice la Escritura, la mujer necia con sus manos derriba su casa. El hombre puede ser bendecido, pero la mujer toma ventaja y cobra autoritarismo, o se toma la autoridad por sí misma y causa ruina, miseria. Hermanitos, bueno, Dios nos libre del matriarcado en la iglesia. No hay problema de que si hay falsos profetas o falsos apóstoles, porque, hermanitos, podría haberlos, pero de eso, de que quieran atentar contra la obra, a que se les dé autoridad desde el púlpito, son dos cosas muy diferentes. Y mientras un servidor esté vivo, hermanitos, no permitiré que la mentira tome el púlpito, o que un espíritu falso tome el púlpito. Podría llegar alguien hasta endemoniado, pero no tiene autoridad. Otra cosa es que se le dé autoridad, como está escrito a las iglesias del Apocalipsis, de que se tolera a la doctrina de los nicolaitas y se tolera a Jezabel. O sea, se les da permiso y se les autoriza. Eso ya es diferente, mis hermanos. Dios nos guarde. Sí han aparecido falsos profetas en este lugar, no lo negamos, pero no se les da facultad. Y sí, mis hermanitos, nos hemos encontrado a lo largo de muchos años con gente así, pero Dios nos ha librado y nos ha defendido. Así de bueno y fiel es el Señor. Ahora, mis hermanitos, dice versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, el Señor a través de Pablo cuidaba a las iglesias. Y claro, si algún pequeñito lo hacían tropezar, se indignaba Pablo. ¿Cómo no, mis hermanos? Se ama al Señor y se ama a la iglesia del Señor. 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. O sea, no en credenciales, no en altivez, no en arrogancia, no en soberbia se iba a gloriar Pablo, sino en debilidades, como las ya mencionadas, sufrimientos. Dice el 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Así es, mis hermanitos, esas vivencias, esos sufrimientos de Pablo por ser de Cristo Jesús. El tema de mañana, hermanitos, si seguimos en la tierra, es muy importante, muy profundo, y a usted le va a servir muchísimo también, porque se aplica también a nosotros, hermanitos. Esté muy atento a la transmisión de mañana, eso si seguimos en la tierra todavía. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos lo bueno que has sido con la iglesia. Nos has librado de falsos apóstoles, de falsos maestros, de falsos profetas,
disfrazados de ovejas. Señor, muchas gracias. Librarnos de la mentira, del error doctrinal. Eso no pasa aquí, Señor, porque tú le dijiste a Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, le dijiste que por cuanto ha guardado la palabra de tu paciencia y no ha negado tu nombre. Oh, Señor, eso le dices a Filadelfia. Filadelfia no tiene el problema de los nicolaitas, de las doctrinas de profundidades de Satanás, ni de Jezabel, pero sí ha tenido otras luchas. Muchas gracias, Señor. Tú nos has sostenido, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias por mis hermanitos. Líbralos siempre del error, de la mentira, Señor, de los falsos. Están en tus manos, mis hermanitos. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias. La iglesia está en tus manos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Que en este hermoso día el Señor le bendiga grandemente. Amén.